Los temas, pero sí que queremos conocer primordialmente, porque alrededor de los últimos Juegos Panamericanos hubo muchos temas que surgieron tanto previo como durante los Juegos. Quisiera que en principio nos pudieran ustedes plantear cuál es el escenario sobre la preparación de esta delegación, que si es que hizo falta algo en el camino, cómo se diseñó la preparación para cada uno de los deportes, porque sé que aquí hay toda una estructura de personas que están coordinando y están siendo los enlaces del Comité Ejecutivo, Técnica y las diferentes federaciones. Pero ¿por qué alrededor de todo esto se dice que en algunos casos hubo más apoyo para unos deportes que para otros? Carlos, muchas gracias. Para poder nosotros cumplir con nuestra función, existen dos líneas de acción. Una, la que establece la organización dueña de los Juegos, que en este caso es ODEPA, que es la que establece el programa de deportes. Al asignar la sede, y al asignar la sede, el comité organizador se debe acoger lo que son los reglamentos y los estatutos de los Juegos. Posteriormente a eso, en base a estos procedimientos, cada una de las confederaciones regionales, en este caso continentales, perdón, son las encargadas de la administración de su deporte, que son quienes establecen cuáles son los procedimientos de clasificación, las temporalidades, para poder lograr asistir. Y esa es la parte de los Juegos. Por el otro lado, el manual de programas, que es de reconocimiento y de estímulos, establece claramente cuáles son los procedimientos para tener opción a todos los beneficios que el Comité Olímpico da. Y ahí, dentro del mismo manual, aparece lo que es los fondos para darle los apoyos a las federaciones. Y esto se hace bajo el sistema de meritocracia, o sea, por méritos. Es una fórmula matemática, en lo cual eso nos evita a nosotros cualquier tipo de problema en que se pueda decir que hay una influencia. Los números son exactos. 2 por 2 son 4, 1 puede ser 4 y medio. Entonces, ahí se establece claramente qué es lo que sucede con eso. Bien, vistas esas dos cosas, tenemos una tercera línea de acción, que es la línea administrativa. Esa línea administrativa se da a través de la Dirección de Eventos Internacionales, que es la encargada de poder hacer el diseño y la estructuración de cada una de las delegaciones y los procedimientos a seguir. Y juega el amarre con la Dirección Técnica, que es la que le hace el seguimiento a todo lo que es los procesos de clasificación, las clasificaciones, el sistema de protocolos que se tiene que seguir para que clasifiquen. O sea que es un sistema complejo pero desordenado. Y dentro de ese procedimiento, el Comité Ejecutivo nombra al jefe de misión, que es el que hace el acompañamiento a todo lo que se va dando para poder alcanzar un debido desarrollo. Ok, general, primero bienvenido, ¿verdad? Y gracias por estar acá con nosotros. Si todo esto se da, o sea, si hay un proceso que se da con cada una de las federaciones y ellas a su vez con sus asociaciones, con sus atletas, ¿por qué cuando se regresa de Juegos Panamericanos, bueno, ya antes de irse a Juegos Panamericanos todo el mundo está feliz, pero cuando regresa de Juegos Panamericanos, ¿por qué hay atletas, o algunos atletas, corrijo, que no están de acuerdo con la forma en que fueron apoyados, que fue muy poco, que no sé qué? O sea, sí hubo muchas quejas. ¿Por qué esto? Bien, primero los guatemaltecos no hemos aprendido a asumir nuestras funciones. Ya, todo el mundo cuando logra su clasificación piensa que es mérito propio. Y se olvida si hay un gran componente de mérito propio. Pero también las federaciones cumplen un papel importante en darles el apoyo, en darles las facilidades, en darles todo el soporte para que se desarrollen. Por otro lado, el Comité Olímpico hace la función que le corresponde. O sea, que es en el momento que un atleta clasifica, lo vamos ayudando. Incluso nosotros ayudamos antes, porque para eso se piden las preselecciones, para poder dar el soporte, porque si nosotros no los tomáramos desde el momento en que clasifican, de verdad sería demasiado corto. Se da todo ese apoyo. Si son exitosos, son ellos. Si no les salieron las cosas, somos nosotros. El problema es que ellos deben de comprender que ellos van a una competencia donde se gana o se pierde, y que toda la preparación que se da en base a lo que el ciudadano guatemalteco paga con sus impuestos y se le puede trasladar. O sea, hay un tope económico para poder apoyar. Hay un tope económico para apoyar.
Es el mismo caso de nuestras familias. El tope que lo establecen ustedes, por supuesto. No, hay un tope, o sea, hay un tope económico. Nosotros no podemos pasar si el Congreso nos da a nosotros. Ah, ok, sí, pero Es un generalizado. Exacto, si el Congreso nos da a nosotros 70 millones, yo no puedo gastar 73 millones. O sea, nosotros en base a esos 70 millones tenemos que ver cuál es la parte administrativa, que es un 20% y a veces se vuelve un 17%. Y el 80% se le entrega a las federaciones a través de los diferentes programas que tiene el Comité Olímpico Guatemalteco. Entonces, después de eso nosotros ya no tenemos absolutamente nada que podamos hacer. Entonces se vuelve aquel asunto de que yo me merezco más. Todos nos merecemos más, pero también nos merecemos de acuerdo a las posibilidades de las instituciones. Quizá ahí es donde entra un poquito la discusión, ¿verdad?, sobre por qué ella, que estuvo en un Panamericano y llegaron 4 países, por ejemplo, y queda medalla de bronce, y aún así algunos torneos que se otorgan 2 bronces, dice uno, pero aquí qué pasó, o sea, si fui bronce, sí, pero fui último. Pero el criterio para asignar el aporte económico a los atletas, ¿cómo lo cuantifican ustedes? ¿Cómo es que se otorga? Por ejemplo, yo voy a un campeonato mundial, él va a otro mundial, pero en ese mundial hay que analizar todavía qué países asistieron, qué calidad de torneo se tuvo para poder realmente establecer el apoyo hacia el atleta, o cómo es lo que, cómo lo manejan. Vamos a ir al origen de esto. Hasta 1998 el Comité Olímpico no tenía un sistema de cómo asignar fondos. A partir de 1999 se establece a través del programa de reconocimiento y estímulos, se establece el plan de becas para los atletas. En ese entonces, me recuerdo yo, que eran 22 atletas los que estaban becados. Los fondos se les entregaban a las federaciones y las federaciones disponibles. Nos dimos cuenta que la distribución no estaba siendo equitativa porque decían que era para 4 atletas, se resultaba que le daban a 9 atletas, a 10 atletas. Entonces según unos estaban dando los 200 quetzales y al final se repartía... Recibía 50 quetzales. Exactamente. Entonces se inicia un proceso de control y se establece que los fondos del Comité Olímpico se dan directamente por cuentas bancarias. La primera corrección, o sea, la certeza que el atleta lo va a recibir. El segundo, que se hace un sistema que es incluyente. ¿Qué quiero decir con incluyente? Que se aceptan muchos eventos dentro del proceso de clasificación para generar la cultura. Entonces, ahí en los años 99 se aceptaban eventos invitacionales, eventos abiertos, eventos propios de las federaciones. Pero era ir generando la cultura. Conforme fuimos avanzando, se fue cerrando el espacio. Se dejaron de aceptar eventos invitacionales, se dejaron de cerrar eventos abiertos, hasta ahora que para que nosotros podamos darle el beneficio de la asistencia económica, únicamente se va a cuantificar los resultados que se obtengan en eventos, en los Juegos de Ciclo Olímpico. ¿Por qué? Porque ya tenemos una masa de atletas en eso. ¿Y qué va a suceder? Que antiguamente nosotros teníamos un proceso de evaluación permanente y con menores tiempos, y ahora lo estamos haciendo de que la beca, en lugar de ser de 1 año, por decir un caso, lo vuelve de 4 años, siempre va a tener el mismo tipo de evaluación trimestral para ver que los atletas estén cumpliendo, llamadas de atención, si no se cumple, pero la medición va a ser cuatrienalmente totalmente. Entonces eso genera, y ya nos vamos específicamente al otro, y precisamente fue influyendo en esto todo ese tipo de situaciones que se iban dando, que resultaban a veces eventos donde participaban 5 o 6 atletas, donde llegaban clubes deportivos. Entonces a nosotros como Comité Olímpico, y esto es importante también hacer la diferencia, a nosotros como Comité Olímpico, que nuestra misión y obligación es la preparación del contingente para el juego del ciclo, resulta que nos venían a afectar eventos propios de interés de las federaciones y en muchos casos de los atletas. Sí, porque a ellos les interesaba ir a tal evento por X circunstancias, buenas circunstancias, no. Yo había acumulación de puntos. Sí, exacto, yo digo, no, tal vez ni acumulación de puntos, no, ellos era un evento mundial en lugar de un evento del ciclo olímpico, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí se comienza a generar ese tipo de fricciones. Entonces, ahora nosotros ya claramente estamos definiendo que las becas económicas del Comité Olímpico van y rinden específicamente
en los Juegos del Ciclo Olímpico. Pero bueno, ya tenemos el tiempo suficiente, 12 años, de venir generando una cultura. Es decir, que los Como atletas... acostado también. ¿Qué manda? Que como acostado, que se asimile, que se logre entender, porque aún en el ambiente, por ejemplo, yo cito el tema que más adelante vamos a platicar, el tema con que cuando se reclamaba premio por equipos, por ejemplo en el tenis de mesa, que hay una modalidad por equipos, pero se hablaba de conjunto, equipo, entonces ese tipo de cositas lo pongo como ejemplo porque a raíz de eso también se desprenden otras más, ¿verdad? Pero vamos a ir a la pausa con Martín, cumplimos en estos momentos, tenemos mucho que platicar todavía, hoy nos acompaña gran parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco, estamos con ustedes, les invitamos a que nos escriban también a través del sistema de mensaje de texto por celular. Así es, 7117, mensaje de texto por celular para que usted pueda hacer sus comentarios y sus
Polideportivo, hoy platicando de diversos temas. Hay muchos tópicos de verdad entre atletas, entrenadores, particularmente uno se centra en lo último que fueron los Juegos Deportivos Panamericanos. A raíz de esos Juegos Panamericanos se desprendieron muchas reacciones. Algunas dice uno, pues, ¿qué pasó aquí? ¿Qué está sucediendo? ¿Hay comunicación? ¿No hay comunicación? Pero sí notamos que hubo malestar por parte de algunos deportistas y por parte de algunos entrenadores. ¿Conocen ustedes el fondo de todo esto? Porque algunos decían que no estaban siendo contratados. Bueno, voy a ser específico y con nombre, el caso específico del profesor José Andrés Miralles, que yo tuve la oportunidad de estar cubriendo karate y tener la posibilidad de estar en ese escenario. Incluso él dio algunas declaraciones a raíz de que no se habría dado el apoyo suficiente y que él no era parte del grupo de entrenadores contratados del Comité Olímpico y que incluso no se le había querido acreditar. ¿Cuál es el parámetro para aclarar bien ese tema? Porque a mí todavía me quedan algunas dudas. ¿Qué sucedió ahí? Bien, Andrés Miralles estuvo contratado por el Comité Olímpico hasta el año 2005 y él fue retirado del Comité Olímpico por problemas administrativos. ¿Problemas administrativos en la federación? ¿O? No, en el Comité Olímpico, como entrenador del Comité Olímpico. Eran 2 entrenadores, él era él y el profesor Cancio. Posteriormente resulta que el profesor Cancio lo sacaron de la federación porque era el entrenador que nosotros estábamos apoyando y tramitando a través de él, y desde ahí comenzó el conflicto. Pero también es interesante que ustedes se recuerden en el año 2002, los Juegos Centroamericanos y el Caribe, claro, donde ellos no enviaron la inscripción de Shelly González, porque el señor Miralles no quería que fuera. Y el Comité Olímpico dijo que si no iba Shelly, no iba karate. El día que se cerraron las inscripciones a las 17:30 horas recibimos nosotros la aceptación de que sí, Shelly González inscrito. Bien, y lo interesante de esto fue que fue la única que regresó como campeón. Entonces, es un conflicto de hace 9 años, donde un entrenador quiere imponer sus criterios de cómo hacer las cosas. Inclusive en el 2007 estuvo él con Shelly González, y después de que ganaron comenzó a despotricar, porque esa es la palabra correcta. ¿Por qué? O sea, yo todavía me queda eso. ¿Cómo? Bueno, como un tiempo no y otros sí. Bueno, es que es un problema de personalidad ese caballero. Por eso es que tiene tantos problemas en la federación y por eso tiene problemas, cuando yo en la federación, problemas con atletas. Sí, porque con los directivos se lleva muy bien. Sí, y tiene problemas con los atletas y con las familias de los atletas, hay denuncias contra ellos. Bien, después de eso, él insiste en que lo contratemos. No podemos contratar a alguien que ya tuvo problemas administrativos con nosotros. Y lamentablemente, digo yo, pues, tiene una relación familiar y es esposo de un atleta. Eso hace que el atleta se vuelva portavoz también de las cosas que él quiere decir y que no puede decir. El atleta dice que no tiene apoyo, le hemos invertido más de 500,000 quetzales, la hemos apoyado en 38 eventos, hasta antes de los Juegos ella tenía una beca económica que estaba sobre los 4.500 quetzales o 3.500 quetzales, ahorita puedo sacar el dato y se los doy, y ahora sube a 13.000 quetzales. O sea, nosotros hemos sido equitativos, a pesar de lo que se dice vamos, pero también llega un momento en que los aspectos de ética se van a tener que comenzar a aplicar, porque no es posible que se pongan a difamar teniendo nosotros todas las constancias de lo que podemos hacer. O sea, estamos claros que si ella tiene un problema familiar, que lo resuelve en su casa. ¿Ya está influenciada? ¿Qué manda? ¿Estará influenciada ella? Totalmente, aquí no hay ninguna cosa que podamos decir, miren, que a ver, no, hay una influencia total. Ella manifestó también que había existido una competencia en la cual no llevó ni siquiera entrenador y que la mandaron sola. Esa fue una de las declaraciones. Bien, ¿y cuántas veces Shelly González se fue sola porque no se podía enviar al entrenador? Que también era su esposo. Es su esposo, sí, correcto. Es que el caso del karate es muy particular. Sí. Entonces ahí, miren, ahí hay una mezcla de problemas familiares, de problemas personales, que realmente distorsionan el ambiente. Que no se han podido separar. Yo sí digo, las cosas deben separarse siempre. Es una pena por las atletas, exacto. realmente. Por ejemplo, yo no puedo venir aquí y traer mis problemas de la casa a traerlos aquí al trabajo. O sea, así cada es. cosa debe separarse. Yo así lo veo, pero creo que el deporte debe ser así también. Y por eso tú ves, y nosotros ahorita estamos terminando de trabajar en el código de ética, donde va a poner claro todo ese tipo de situaciones. De tal manera que la gente tiene que aprender a separar el problema familiar del problema del atleta.
O sea, ella no puede decir que no se le ha apoyado cuando ha ido 36 veces a competencias en América, 12 en Europa, donde le hemos invertido más de 550,000 quetzales. A ver, a mí también me dijo que había ido a un torneo donde había tenido que gastar su familia había tenido que gastar para poder apoyarla. Es que, bueno, también nosotros no tenemos que cubrir todo, porque si ellos hacen cosas que no están solicitadas, tampoco somos magos. O sea, que los torneos no se avalan, porque no llevan el aval del Comité Olímpico. Exactamente. Hay torneos que ellos pueden ir patrocinados por la federación. Los que nos corresponden a nosotros, y nosotros avalamos, damos el recurso, de acuerdo a lo que se tiene asignado. Pero que no vengan a decir después que ellos se fueron a hacer tal cosa y que nosotros no lo pagamos, si no lo solicitaron. Ahora, y nosotros calificamos si pueden o no ir, pero aquí vuelve otra vez a lo importante. Y si responde a los objetivos de nosotros para los Juegos. Por ejemplo, los deportes que no son del programa olímpico tendrán que reenfocar todos sus procesos para el 2012, para los Juegos Centroamericanos. Y entonces se tendrá que hacer un acomodo del nivel de competencia que se va a buscar. ¿Por qué razón? Porque hay muchos deportes que van a tener que ir con atletas jóvenes para comenzar a hacer la base para el siguiente. Perdón. No, general, aparte de María Castellanos, que es la que ha manifestado en diferentes medios de comunicación su malestar, ¿hay otros atletas que estén tan molestos como ella? No hemos nosotros recibido nada, es que ella es un caso particular único. Sale y comienza a despotricar y todo, incluso la actitud de nosotros ha sido una actitud muy prudente. Tal vez ayer y estas son las veces en que yo ya estoy marcando claramente el espacio del Comité Olímpico y la falta de ética que está teniendo esta atleta. Por ejemplo, les voy a leer una notificación, un oficio del 4 de noviembre de la Federación, donde volvemos a lo mismo. Indican que quieren que de acuerdo al programa de asistencia técnica, que nos envían 3 currículum vitae de entrenadores que consideran llenos los requisitos para integrar el cuerpo técnico de la federación. ¿Saben quién encabeza? Don José Andrés Miralles Betancourt, esposo de doña María Dolores Castellanos Girón de Miralles. Y el salario que están poniendo es de $10,000 mensuales. 80,000 7,750 quetzales, o sea, como tal. Bueno, entonces Ángel Francisco Arroz Zamora, $7,000. Y Guido Esteban Castellanos Párez, $2,000. No es un deporte olímpico. No es un deporte olímpico. Pero eso no justifica. No, pero es irracional esta cosa. O sea, yo primero que sale el presupuesto que ustedes tienen establecido. Totalmente desenfocado. Totalmente desenfocado. Y lo que pasa es que pero entonces ustedes después pueden ver que salen diciendo un montón de cosas en ese sentido. Sí, que no se les contrata, bueno. Yo quisiera poder pagar esos 80,000 quetzales mensuales a todos los trabajadores guatemaltecos. Sí, es que es una situación realmente muy difícil y sobre todo que hay otros deportes también que necesitan, no solamente es uno. Bueno, tenemos que ir a la pausa un momento con Martín Toledo. Recuerda que estamos acá en el Polideportivo conversando con una parte del Comité Ejecutivo del Comité Olímpico Guatemalteco y con parte de su personal también, aclarando algunas dudas de lo que sucedió en esos Juegos Panamericanos, pero sobre todo lo que ocurrió después. Vamos a la pausa y ya volvemos.
Gracias por estar con nosotros en ese espacio. Le recuerdo que si usted vio el partido del Real y el partido del Barça esta semana en la Liga de Campeones... Quédate motivado, Carlos. Quédate motivado. No sé cómo sentirme. Ese 6-2 no te motivó, ese 6-2. Bueno, bueno. sí lo vi. Por ese sí, no, claro. Y ayer con polémica y todo, pero ganó el Barcelona también, ¿no? Estoy motivado porque ya el doctor me dio una esperanza que voy a estar mejor. Bueno, pero usted puede, si quiere estar mejor usted y quiere estar en un lugar preferencial en el Santiago Bernabéu el próximo 10 de diciembre, no queda nada. Pero si no le queda nada, todavía usted puede enviar la palabra Gol Red al 1280. Todo pagado, no tiene que gastar absolutamente nada y usted podrá estar viendo el partido entre los dos equipos más grandes de España, el Real Madrid sobre todo, y luego el Barcelona. El Gol Red al 1280 es que tiene que enviar nada más. Gol Red 1280, ya quedará registrado su número y nuestros operadores le estarán llamando a usted para decirle si sí o si no, pero usted tiene múltiples posibilidades de ganar en ese espacio polideportivo enviando Gol Red al 1280. Uno de los temas que acaparó la atención tanto de la sociedad como de los medios de comunicación fue el tema fútbol, y se ha hablado varias cosas en torno a eso, e inclusive general se habló acerca en cuanto al tema de su sobrina que está en la Federación de Atletismo. ¿Cómo ha envuelto todo después de la participación de los Juegos Panamericanos? ¿Cómo se ha manejado ese tema? Bien, vamos a separar los dos temas y voy a comenzar con el que considero yo ambos los voy a marcar claramente para que no quede ninguna duda. Caso de fútbol, problema de gestión. Si alguien tiene pésima gestión, discúlpenme, no se pueden lograr las cosas. El problema que tiene la Federación de Fútbol en el proceso de Juegos Panamericanos es una pésima gestión de los procesos administrativos. Los procesos administrativos incluyen los aspectos médicos, el aspecto de las inscripciones, el aspecto de la temporalidad y los aspectos legales que hay que cumplir. En Guatemala siempre se está pidiendo que se aplique la ley y que se respete el orden. Y cuando se aplica la ley y se establece el orden, resulta que no funciona, que uno es el malo. El Comité Olímpico aquí no es el malo, fue la federación la que incumplió totalmente con todos los procedimientos. Incluso tenemos actas del entrenador donde decía que solo 6 jugadores le iban a entrenar. Siempre que había que cambiar las fechas para que los atletas de fútbol llegaran a hacerse las pruebas. Pero no era porque ellos no lo hicieran, era porque no se hacían las gestiones que correspondían para que ellos tuvieran el tiempo y pudieran estar en su lugar. Sí, ¿Por qué 139 atletas y 28 federaciones sí cumplieron? ¿Y por qué una no? ¿Esto venía ya de hace mucho tiempo? Eso venía, imagínense que nosotros en septiembre del 2010 les enviamos a ellos el manual técnico de fútbol y nos van a decir ahora en el 2011 que no lo tenían. Yo lo tuve el año pasado, sí. Y nosotros les remitimos los 2 oficios donde les decíamos las 2 versiones que les habíamos mandado. Entonces, disculpen, de la puerta del Comité Olímpico ese es el problema de la federación. Yo tengo que manejar, cuando digo yo el Comité Olímpico, tiene que manejar las cosas como se considera, porque nosotros tenemos la responsabilidad ante la organización dueña de los juegos de cumplir las temporalidades. ¿Ustedes tienen enlaces con las direcciones técnicas? Y en caso de la federación, ¿con quién? Porque yo no recuerdo que haya una dirección técnica ahí. Bien, nosotros incluso les quiero decir yo a ustedes que una semana antes yo fui a la Federación de Fútbol a ver qué pasaba. El presidente de la federación no me pudo atender porque estaba en una reunión. Me dijo que hablara con el director general, iba el subdirector general, iba a eventos internacionales, iba a relaciones públicas, para ver qué era lo que sucedía, le hiciera ver los problemas que tenía. Bueno, hay una situación. No pueden decir que nosotros no gestionamos el que hicieron las cosas. Ahora, no podemos sustituir. Y nosotros no somos inoperantes, no somos incapaces, hacemos las cosas debidamente. Y nosotros tenemos un prestigio que cubrir, que se llama Comité Olímpico Guatemala. Si las gestiones venían siendo deficientes por parte de la Federación Nacional de Fútbol, ¿por qué no se pudo detener antes de la participación que tuvo esta selección en el Preolímpico de El Salvador? Pero es que eso fue lo que nos disparó a nosotros más todavía las alarmas. Eso nos disparó más las alarmas, porque quería decir que no estaban haciendo absolutamente nada. Y cuando nosotros hablamos con el entrenador, él decía que estaba frustrado de tener malos resultados. Gary Stempel. Sí, y dijo que necesitaba tener un equipo porque él solo no podía.
¿Está escrito eso? Sí, Está porque aquí en mencionamos el acta. solo alguna información que... No, pero Aquí bueno, tenemos las para actas. mí, No, yo sí todo, hablé con él, si estaba algo somos totalmente cuidadosos seguro. nosotros de que todo tenga actas, todo tenga respaldo. Sí, entiendo. Yo no voy a mencionar algo que no tenga los respaldos. Por eso, en algunos momentos podrán pensar que uno no quería dar información. La información se debe dar con datos, porque si no, uno está comentando cosas. Ahora, general, ¿cómo quedó la relación Comité Olímpico Federación de Fútbol? Es normal. Es una medida que se tomó, ya estuvo. Es normal del Comité Olímpico a la Federación. El problema, si ellos te la tienen diferente con nosotros, es problema de ellos, no de nosotros. Incluso nosotros ahorita, el día de ayer, apoyamos el que asistan a un campamento de preparación en Guadalajara, la selección femenina, que va al clasificatorio para Canadá. Nada, Paralímpico. Pero, fíjense, ¿ustedes creen que recibimos ya una notificación de que están preclasificados? No. Nosotros le mandamos una nota indicándole que por los medios de comunicación nos habíamos enterado que habían clasificado. Yo creo que hay una situación ahí que yo lo he mencionado, lo he sostenido y creo que sucede mucho, pero no entiendo por qué no lo hablan en la asamblea, en este caso de la asamblea del Comité Olímpico, los mismos dirigentes de las federaciones, y es que la mayoría de ellos y los técnicos sí conocen los procesos para llegar a un evento del ciclo olímpico, pero a veces siento que en el fútbol no es así, y cuando están en la asamblea del Comité Olímpico no se pueden percatar de eso, de que el fulanito de plano, por más que le han mencionado, resulta que no termina de entender cómo es el procedimiento. Bien, nosotros tenemos un coordinador que los ayuda, los asesora, pero no los puede obligar. Bien, yo creo, ¿saben cómo es esto? No, ¿ustedes saben qué evento se va a celebrar el entrante en el ciclo olímpico? Sí. ¿Qué es? Los Juegos Olímpicos. Ajá, ¿y en el 2013? Los Juegos Centroamericanos. ¿Y en el 2014? Centroamericanos del Caribe. ¿Y el 2015? Panamericanos. Ok, ¿lo saben ustedes? ¿Lo saben ustedes? ¿Lo saben ustedes? ¿Será posible que las federaciones no lo sepan? Si es una cosa repetitiva. Mire, que cada año fuera un invento estaría bien, pero esto es repetitivo. Los procedimientos son los mismos. Nos quedaron muchos temas, de verdad, que si el tiempo se nos ha agotado, viene otro programa ahorita a continuación. Yo solo quiero dejar Solo queda, el último. el que preguntaba lo otro, de por favor, la Martín, si nos señorita hablas. Ana Lucía Camargo. Ella, ustedes de acuerdo a la ley saben que uno tiene un 2 de afinidad y 4 de consanguinidad. Ella está en el 7º lugar. ¿Ya? O sea que, Sí, que sabría, de acuerdo a la ley, no sería mi pariente. Pero me siento muy orgulloso que una joven atleta como ella lleve mi apellido. Eso no me lo puede quitar nadie a mí. Es un orgullo. Y los procesos de clasificación los han tergiversado. Porque la ODEPA es la que establece y da la última inscripción. Sí. Y los para que regionales ella también. pueda asistir, se tiene que hacer un sistema de inscripción. Hay marca A que clasifica directamente, hay marca B que clasifica si no alcanzan las marcas A es para clasificar, y hay una marca de consideración, porque hay disciplinas y pruebas que regularmente no se completan. Por ejemplo, hubo una prueba de natación donde atletas de nosotros tenían marca A y no asistieron. Quiere decir que había exceso de atletas clasificados y que los tiempos eran bajos. Sí. Otros atletas de natación Que son criterios de las internacionales. de las internacionales y Eso, de al las menos yo se continentales. entendí que la IAF Exacto. aceptaba y la FINA, ¿no? Porque se excedió incluso en el límite. Exacto. Y hubo atletas en marca B que fueron y no fueron de A en natación. O sea, jugaba con una contradicción. Bien. Y hay marcas de consideración que son atletas que están cercanos. ¿Quién da el sí o el no? Primero la federación la que propone. Ante la propuesta de la federación, el Comité Olímpico envía la propuesta. Y es la confederación, el comité organizador y ODEPA quienes avalan. En las marcas de consideración hubo atletas que no fueron, todos los de natación no los dejaron ingresar. Y solo dejaron ingresar 3 atletas de atletismo. O sea, que yo pude haber puesto, el Comité Olímpico ha puesto a quien hubiera querido, que los hubieran retachado a todos. O sea, que es ilógico, es tonto el que está diciendo que porque era mi pariente fue. Esa señorita, Ana Lucía, fue por mérito propio. Y vuelvo a repetir, no me da vergüenza que haya mi apellido. Y gracias a Dios tocaron el tema, porque está claro y no tengo ningún empacho en plantearlo y el decir.
Perfecto, bueno, les agradecemos mucho de verdad haber platicado con nosotros, profundizamos en algunos temas, nos quedaron muchos todavía en el ambiente, insisto, porque el alto nivel lleva muchas cosas y aquí hay que entender, hay que decirle a la gente también, con palabras de la gente que está involucrada, cómo se maneja, cómo se debe entender los temas para poder tener pleno conocimiento. Nos retiramos, muchachos. Vamos. Gracias.